Muy bien, entonces vamos a ver los tipos de muestreo probabilístico. El primer muestreo probabilístico que se hace es el sistemático, les dije, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el muestreo sistemático? Ustedes hallan un tamaño muestral, mediante cualquiera sea la fórmula que van a usar, y teniendo el universo, lo que van a hacer es dividir el universo entre el tamaño muestral y les va a salir un intervalo, ¿no? En este caso le dicen un intervalo K. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, eh, no sé, 1000 de universo, ¿no? De población de estudio, y encuentran 100 que tienen que tomar en cuenta para su muestra, entonces lo van a dividir. 1000 entre 100 es 10. Entonces, cada 10 sujetos van a incluir uno al estudio. A eso se llama un muestreo sistemático. ¿Ok? Se selecciona dentro de una población n un número n minúscula de elementos a partir de un intervalo k. ¿Ok? O sea, dividen y cada 10 sujetos en este ejemplo van a ingresar un sujeto al estudio. El otro tipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio, que es el que más se usa, es en el cual cada unidad de análisis, o sea, cada sujeto de estudio, tiene la misma probabilidad de ingresar al estudio que el resto del universo. ¿Ok? Se usa para esto la tabla de números aleatorios o programas en computadora, los cuales ya tienen preparados estos números aleatorios. Ustedes ingresan la probabilidad de error, la varianza, el error estándar, el número de la población total y les sale mediante una tabla de números aleatorios qué sujetos van a estudiar, ¿no? Qué números de sujetos son los que tienen que ingresar al estudio. O si no, se usa la tabla de números aleatorios, pues. Y en el caso de que no haya nada de eso, la última opción es agarrar una moneda y ver cara o cruz quién es el que ingresa al estudio. ¿Ok? Muy bien, la otra es el muestreo probabilístico por racimos, ¿no? Las unidades de análisis se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos, dice, ¿no? Esto se da, por ejemplo, si ustedes quieren investigar, por ejemplo, en una fábrica de cemento, quieren oír si es que los que están en el primer, segundo, tercer piso, los obreros que están en el primer, segundo, tercer piso, tienen más daño acústico respecto a los que trabajan fuera de la institución o fuera del o a campo abierto. ¿Ok? Entonces van a muestrear a sujetos del primer, del segundo, del tercer piso, no lo van a mezclar entre sí, ¿no? Las unidades de análisis por eso se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. A eso se llama el muestreo por racimos. Geográficamente, físicamente están separadas. La estratificada es el muestreo en el cual el universo se divide en segmentos y se selecciona una muestra por cada segmento, ¿no? Se hace estratos, ¿no? El clásico estudio de estratificado es el agarrar el universo o la población y dividirlo en estratos socioeconómicos, ¿no? A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Se hace la división en estratos y se evalúa o se saca una muestra de cada estrato, ¿ok? Sin que físicamente los pacientes o los sujetos estén separados, ¿no? Puede haber físicamente pueden estar juntos, alguien del estrato A con el estrato B o el C con el D, ¿no? El tema es que estadísticamente en el momento de hacer el análisis se tiene que dividir. En cambio, cuando se hace el muestreo por racimos, físicamente los sujetos están divididos, ¿ok? Esa es una característica que no deben olvidar. Bien, cuando ustedes hacen un muestreo aleatorio, la aleatorización que van a hacer, su otro nombre en algunos libros van a encontrar la randomización, va a consistir en asignar al azar a los sujetos de la muestra en grupos de intervención o en los grupos controles, ¿no? Ambos tienen que tener igual posibilidad de recibir uno u otro tratamiento. Los tipos de aleatorización son tres: la simple, por bloques, o la aleatorización estratificada. La simple es que cuando ustedes agarran a los sujetos y los empiezan a dividir,
Cada sujeto o paciente tiene la misma posibilidad de ser asignado a cualquiera de los grupos de tratamiento. ¿Ok? Por bloques es cuando ustedes tienen o necesitan que una característica de los pacientes vaya hacia un grupo y la otra característica hacia el otro grupo, y que se puedan dividir básicamente en mitades o en terceras partes o en cuartas partes de acuerdo a la necesidad del investigador. ¿Ok? A eso se llama por bloques. ¿Ok? Y cada bloque sea similar en comparación y sea comparable con los otros. ¿Ok? A eso se llama aleatorización por bloques. Y la aleatorización estratificada es cuando los pacientes se dividen en grupos o estratos, ¿no? Cada estrato está homogéneo, es homogéneo entre sí, respecto a alguna variable de interés o alguna variable de pronóstico. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar la hipertensión, entonces agarran a los pacientes y los dividen en hipertensión o en presión normal, óptima, normal alta, hipertensión leve, moderada, etc., ¿no? Como lo quieran dividir. Entonces, a eso se llama la aleatorización estratificada. Pero cada estrato va a ser comparable con el estrato control. ¿Ok? En el caso de recibir una u otra medicación, por ejemplo. A eso se llama aleatorización. Por bloques, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión, sería que dividen en dos grupos a los pacientes con hipertensión y dentro de cada grupo tenga que haber un igual número de pacientes hipertensos e igual número de pacientes normotensos, ¿ok? Para que sean comparables, pero no los estadifican, ¿no? No les ponen grados. En cambio, en la aleatorización estratificada ya les ponen grados, que es más difícil de hacer. Muy bien, la pregunta 38 dice, se desea realizar un estudio experimental en el cual se debe tener la condición de que cada sujeto de estudio tenga la misma posibilidad de recibir el tratamiento control, placebo y el fármaco estudiado. La aleatorización a usar será, ¿qué cosa? Por bloques, muestreo por conveniencia, simple, estratificada o de sujetos tipo. La simple, ¿no es cierto? Cuando cada sujeto es comparable con otro, esa es aleatorización simple. Muy bien, la 39 dice, un estudio buscó demostrar la asociación de exposición a la radiación y cáncer de pulmón tras una fuga inadvertida de material radioactivo en una planta nuclear. Se tomaron sujetos que residían a 5, 10, 15 y 20 kilómetros del incidente para hacerles el seguimiento. El tipo de muestreo más idóneo a usar en este estudio es la aleatoria, la selección sistemática, por racimos, estratificada o de sujetos voluntarios. ¿Cuál será? ¿Cómo están divididos estos sujetos de estudios? ¿No? Están divididos a 5, 10, 15 y 20 kilómetros del incidente, o sea, geográficamente están separados. ¿Ok? Cuando físicamente o geográficamente los sujetos están separados entre sí, ¿cómo se llama a ese muestreo? Por racimos, ¿no es cierto? Por racimos. El estratificado es cuando los sujetos pueden estar físicamente en un solo lugar, pero ustedes adrede los empiezan a dividir en estratos, ¿no? Los separan, aunque físicamente estén todos juntos. Muy bien. Los tipos de muestreo no probabilístico son los siguientes, ¿no? El cualitativo por cuotas de sujetos tipo, de expertos o de sujetos voluntarios. El cualitativo es aquel muestreo en el cual ustedes necesitan ciertas características de los sujetos que van a investigar, ¿no? En medicina o en salud normalmente lo que se usan son los casos tipos, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren estudiar alguna malformación rara, ¿no? Con pocos casos en el mundo, entonces hacen un muestreo de tipo cualitativo, ¿no? Empiezan a buscar los casos tipos, ¿no? Esas enfermedades raras. Por cuotas se usa poco en lo que es ciencias de la salud, ¿no? Eso se usa más en encuestas de opinión, por ejemplo, ¿no? Le dicen a un encuestador que vaya y que llene
en un determinado distrito 50 encuestas, ¿no? Esa es su cuota y tiene que llegar a esa cuota, no importa cómo lo haga, ¿no? Y dónde encuestas. La cosa es que en ese distrito, o ese bloque, o esas cuadras, o esas manzanas, logre sacar los 50 encuestados, ¿no? A eso se llaman por cuotas. De sujetos tipo es cuando el objetivo es la riqueza, la profundidad y la calidad de la información que les van a brindar estos sujetos tipo, ¿no? Hay una encuesta, por ejemplo, que se llama la encuesta de poder, que sale anualmente, ¿no? En la encuesta de poder no hacen la encuesta a toda la población, sino hacen a los 100 o 120 o 100 o 120 personas más representativas que son líderes de opinión y ellos definen quién es el más poderoso, el menos poderoso, ¿no? Siempre sale esa encuesta, ¿no? Ese, por ejemplo, es un muestreo de sujetos tipo. No se usa en ciencias de la salud tampoco. El muestreo de expertos, esos son útiles en estudios exploratorios y cualitativos, ¿no? Generan hipótesis. Los estudios, el muestreo de expertos, por ejemplo, se puede dar cuando se empiezan a hacer estudios genéticos, ¿no es cierto? Empiezan a darse estudios genéticos y se empieza a elaborar probables hipótesis preguntando a estos expertos sobre una u otra afirmación, ¿ok? Normalmente se hacen en estudios exploratorios. La industria farmacéutica, por ejemplo, es la que usa bastante este tipo de estudios en los estudios base, ¿no? En los inicios. Y de sujetos voluntarios se hace esto en los casos de estudios experimentales. En ciencias de la salud, en general se hacen estudios experimentales donde el fármaco o la sustancia que se va a estudiar o la enfermedad que se va a tratar es grave, o la sustancia que se va a estudiar puede ser potencialmente tóxica. Entonces, hasta no garantizar que no sea tóxica, que no vaya a producir daño a la salud, normalmente se hace en sujetos voluntarios, ¿ok? Dentro de los muestreos no probabilísticos, entonces, la de sujetos voluntarios y el muestreo cualitativo son los que más se usan, ¿no? Dentro de la rareza que se pueden usar. El resto, en general, es poco usado. Muy bien, la pregunta 40 dice, ¿cuál de los siguientes muestreos es del tipo no probabilístico? El muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo de casos consecutivos, el muestreo aleatorio simple o el muestreo por racimos. ¿Cuál será? Eso, ¿no? El muestreo de casos consecutivos, ¿no? Es un muestreo de tipo no probabilístico. Muy bien, la pregunta 41 dice, ¿cuál es la forma correcta de manejar las pérdidas de pacientes en un ensayo clínico? Reemplazarlos, tratar de evitarlas recordando a los pacientes su compromiso de participación en el estudio, no hay un procedimiento adecuado, si se producen pérdidas dan lugar al fracaso del estudio, tener en cuenta las pérdidas previsibles al calcular el tamaño muestral, o reemplazarlos pero asignándolos al azar a uno u otro grupo. ¿Cuál será? Eso, ¿no es cierto? Tener en cuenta las pérdidas previsibles al calcular el tamaño muestral. Recuerden, el tamaño muestral que ustedes calculan es el mínimo aceptable. Sobre ese mínimo aceptable tienen que sumarle un porcentaje, ¿ok? Porque siempre va a haber pérdidas durante la ejecución del trabajo. Bien, luego que ustedes han sacado la muestra, han hallado su tamaño muestral, lo que tienen que hacer es aplicar su encuesta, ¿verdad? Aplican su encuesta y lo que van a medir cuando van a aplicar la encuesta van a ser las variables, ¿no? Las variables que a ustedes les estén interesando. ¿Qué cosa es una variable? Una variable es toda característica del sujeto capaz de ser medida o mesurada, ¿no? Puede estar la variable en el sujeto, en general es ahí donde se van a encontrar, o en algunos casos puede estar en el medio ambiente y va a influir sobre el sujeto. Los tipos de variable, según su naturaleza, van a ser dos: cuantitativa o cualitativa. La cuantitativa es aquella variable en la cual se va a expresar en números. Si se da en valores enteros, va a ser una variable discreta. Por ejemplo, el número de hijos, ¿no es cierto? Número de parejas sexuales,
¿no? Nadie va a decir que tiene 1.5 hijos o 1.5 parejas sexuales. No existe eso, ¿no? Valores enteros son variables discretas. Las variables continuas son aquellas que van a admitir valores intermedios. El peso, por ejemplo, ¿no? 30 kilos con 700 gramos. La talla, ¿no? 1 metro con 72 centímetros. La temperatura, los valores de glucosa, los valores de hemoglobina, etcétera, ¿no? Esos son variables continuas. Las variables cualitativas o categóricas se llaman también, pueden ser del tipo nominal o del tipo ordinal. Nominal es cuando solamente nombran, por ejemplo, el género, ¿no? El género puede ser masculino o femenino, ¿ok? Ninguno es mejor que el otro, ¿no es cierto? Solamente lo nombran, o ninguno es más que el otro. El ordinal, lo mismo, solamente va a nombrar, pero ahí va a tener un orden. Por ejemplo, el grado de instrucción. Sin instrucción, con instrucción primaria, secundaria, superior o posgrado, ¿no es cierto? Tiene un orden, ¿ok? El grado de instrucción en una persona que tiene un posgrado será mayor que alguien que ha acabado la secundaria nada más, ¿ok? Entonces ahí va a haber un orden, ¿no? Entonces las variables entonces pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas y las cualitativas podrían ser nominales u ordinales. Las variables, según su naturaleza, eran esas, ¿no es cierto? Cualitativas o cuantitativas. Según su grado de dependencia, pueden ser variables independientes o variables dependientes. La variable independiente es aquella la cual normalmente el investigador va a manipular, ¿ok? Va a modificar. Y la variable dependiente es aquella variable sobre la cual el investigador no tiene acceso, no puede modificar, no la puede cambiar. Y se genera por variaciones en la primera. Ustedes varían o modifican la variable independiente y van a producir variaciones en la variable dependiente, ¿ok? Por ejemplo, un estudio que va a evaluar la dosis de insulina y la respuesta en la glicemia. Lo que van a hacer es, ustedes pueden modificar la variable independiente que sería la insulina. Pueden aumentar, bajar la dosis de insulina y sobre lo que no van a tener control va a ser sobre la variable dependiente que va a ser la glucosa, ¿no? La glicemia va a variar de acuerdo a la variación de la insulina, ¿no? Que ustedes administren. Entonces la variación en la primera genera la variación en la segunda en una sola dirección normalmente, ¿no? Muy bien, la pregunta 42 dice, una de las siguientes variables es una variable categórica dicotómica. La edad, el grado de instrucción, peso, fiebre o sexo, ¿no? Sexo habla de género, ¿no es cierto? Masculino, femenino. ¿Cuál será? Una variable categórica, dice, dicotómica. Si es categórica, ¿será qué cosa? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Dicotómica significa que solamente tiene dos acepciones, ¿no es cierto? La edad no es, el peso tampoco, el grado de instrucción tampoco, ¿no? Les queda la fiebre o el sexo, ¿ok? El sexo es más claro, ¿no es cierto? Puede ser femenino o masculino. La fiebre todavía podría ser normotérmico, hipertermia o hipotermia, ¿verdad? Pero o la temperatura si quieren, pero el sexo sí no hay otra opción, ¿no? Masculino o femenino. La 43 dice, la variable índice de masa corporal en un estudio de incidencia de obesidad en adultos mayores es una variable del tipo cualitativa ordinal, cuantitativa discreta, cualitativa nominal, cuantitativa continua o cualitativa categórica. Muy bien, ¿no es cierto? Es cuantitativa, ¿verdad? ¿Discreta o continua? Continua, ¿no es cierto? Continua, ¿no? Porque va a admitir decimales, pues, ¿no? Muy bien, la 44 dice, en la hipótesis, el rasurado del área quirúrgica se asocia a mayor incidencia de infección de herida operatoria. La variable independiente es
rasurado del área quirúrgica, inducción anestésica, herida operatoria, incidencia de la infección de herida operatoria, o no existe dependencia al no ser una hipótesis, al ser una hipótesis asociativa. ¿Cuál será la variable independiente? Recuerden, la variable independiente es la que puede manipular el investigador, ¿no? Puede modificar el investigador. En cambio, la variable dependiente va a variar de acuerdo a la variación que tenga la primera, o sea, la variable independiente. ¿Cuál será la variable independiente? ¿Cuál podrá modificar el investigador acá? ¿El rasurar o no el área quirúrgica o la aparición de infección de herida o no? El rasurado, ¿no es cierto? Entonces, el rasurado del área quirúrgica es la variable independiente, pues, ¿no? Esa es la que puede modificar el investigador, ¿no? En cambio, la aparición de infección de herida operatoria no lo puede hacer, ¿no? Bueno, salvo que se contamine adrede, ¿no? Pero en realidad en un estudio usual no debería aparecer. Muy bien, las variables también tienen un tipo de medición o un nivel o una escala de medición. Puede ser, según su escala de medición, nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La nominal, al igual que el tipo de variable, solamente hay dos o más categorías y no tienen orden ni jerarquía, ¿no es cierto? El género, por ejemplo. La ordinal, hay varias categorías y mantienen un orden de mayor a menor. Por ejemplo, el grado de instrucción. La de intervalo, además del orden y la jerarquía entre categorías, se establece intervalos iguales en la medición. ¿Ok? En este caso del intervalo, el cero es arbitrario, o sea, el cero no existe. Por ejemplo, una variable de intervalo sería cuando ustedes agarran y a la edad lo dividen en intervalos, ¿no es cierto? Recién nacido, infante, preescolar, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, anciano, etc. ¿Ok? Entonces, eso sería una variable de intervalo. Tienen un orden, tienen una jerarquía. Y si ustedes agarran y le dan cierto intervalo en años, va a ser mejor todavía. Si es que agarran y, por ejemplo, hacen un intervalo en los valores de la glucosa, ¿no? Para ver si hay hiperglicemia, hay normoglicemia o hipoglicemia, lo mismo. ¿Ok? Esas son variables de intervalo. De razón es cuando el cero es real y absoluto. Y existe un punto donde no existe la propiedad, ¿no? Por ejemplo, número de hijos, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4 o puede ser 0, ¿no? 0 es que no existe, ¿no? No tuvo hijos, ¿verdad? Otro ejemplo de una escala de razón podría ser la edad, ¿no? 0 años, no nació todavía, ¿no? 1, 2, 3, 4 o incluso puede admitir fracciones, ¿ok? Esa es la escala de razón. Muy bien, vamos a contestar entonces la pregunta 45. Dice, se está realizando un estudio en mujeres de edad fértil. Es muy importante incluir los antecedentes obstétricos, para lo que se usa la fórmula obstétrica. El nivel de medición de la variable gestación es del tipo categórica, intervalo, de nominal, de razón u ordinal. ¿Qué será? De razón, ¿no es cierto? De razón. ¿Por qué? Porque podría ser gestación igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Hay otro tipo de variables, las cuales son un poco más difíciles de medir. Estas variables son las que van a responder de actitud, ¿ok? Van a medir las actitudes, ¿ok? ¿Por qué se habla ahora de estas variables? Antes se hablaba muy poco, casi no se tocaba. Ahora se toca así, porque ahora, desde hace algunos años, está muy de moda hablar de la calidad de los servicios, de la satisfacción del paciente, etc. Entonces, cuando se hace ese tipo de mediciones, estas variables son las que más se usan, ¿no? ¿Qué cosa es una actitud? Dicen, es una predisposición aprendida para responder de manera consistente ante ciertos objetos o símbolos, ¿ok? Estos objetos o símbolos
van a desarrollar o van a producir en la persona sentimientos a favor o en contra, ¿ok? Sea cual sea el objeto, un objeto social, una persona, un producto, una sensación, etc. ¿Cómo se miden las actitudes? Se van a medir mediante instrumentos, de manera indirecta, ¿ok? Mediante la escala de Likert, que es la que más se usa, el diferencial semántico y esta escala que es la escala de Gutham. Es semejante a la escala de Likert, pero mide una dimensión única, ¿no? Vamos a desarrollar cada una de estas. La escala de Likert o método de evaluaciones sumarias se llama. Es una escala psicométrica en la cual ustedes van a hacer una pregunta al sujeto que están investigando y le van a plantear una serie de alternativas, en general en número impar, que va a ir desde el completo desacuerdo al completo acuerdo, ¿ok? Y el investigado o el sujeto encuestado les va a decir con cuál de los ítems está o se siente más identificado. Por ejemplo, este es un ejemplo de una escala de Likert, una encuesta con una escala de Likert, ¿no? La pregunta dice, me siento satisfecho con la atención recibida. El sujeto investigado tiene que decir si está totalmente en desacuerdo, algo en desacuerdo, si es indiferente, si está algo de acuerdo, si está de acuerdo, está totalmente de acuerdo, ¿no? Él tiene que marcar eso. Me siento satisfecho con el tiempo de espera para la consulta médica, lo mismo, ¿no? Va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Me siento satisfecho con el servicio con el precio que pagué por el servicio. Igual, va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Generalmente se usa de 7 puntos, como este es el caso. Se puede usar también de 5 puntos, ¿ok? Que va de totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Muy parecida a la otra. Muchas veces el centro, ¿no? El valor 0, el 4, el indiferente acá, se obvia. ¿Para qué? Para tratar de forzar que la persona lateralice hacia uno de los dos lados su respuesta, ¿no? Muchas veces se deja la parte del central, se deja en blanco. Lo mismo, ¿no? Me siento satisfecho con la atención recibida, va de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, ¿no? Igual las otras preguntas. Cuando se trata de niños, muchas veces no es fácil hablarles y decirles que marquen dónde se sienten más cómodos ellos. Normalmente en niños se usa la escala de caritas, ¿no? Se le pregunta cómo se siente respecto de acuerdo a su consulta médica y él marcará de acuerdo a cómo se sienta, ¿no? De una carita que puede ir de hostil o enojado a una cara de alegre o entusiasta, ¿no? Que también es válido usar, ¿no? Esto para niños, ¿no? En investigaciones de actitud en niños. Muy bien, la otra es el diferencial semántico, ¿no? Es un instrumento también de evaluación psicológica donde un concepto adquiere significado. Se pone una palabra y esta palabra va a provocar respuestas que están asociadas al objeto que va a estar representada en la palabra, ¿no? O se pone un símbolo y la persona va a marcar con qué se siente más identificada respecto a las características del símbolo. Normalmente aquí ya no hay gradación, ya no hay de la escala como en la escala de Likert de 1, 2, 3, 4, 5, sino es bipolar, ¿no? O es malo, es feo, es alto, bajo, ¿no? Es el diferencial semántico, ¿no? La consulta médica va del bueno o malo, ¿no? No existe acá números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente la persona puede lateralizar, ¿no? Respecto a cómo se siente, ¿no? Se usa, pero en menor grado que la escala de Likert, ¿ok? Se pone en este diferencial semántico, en general, dos palabras antagónicas, bueno, malo, suave, duro, activo, pasivo, cruel, amable, etc., ¿no? Y la persona va marcando de acuerdo a lo que sienta. La otra, que se usa menos en medicina, es el escalograma de Gutham, ¿no? Se basa en que algunos ítems indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud, ¿no? Por ejemplo,
puede haber una persona que ustedes abordan a una persona, le preguntan si es racista y le dice que no, ¿no? Y pasan a la siguiente pregunta. Para determinar el grado de prejuicio de los entrevistados hacia determinadas minorías étnicas, se plantea una secuencia de preguntas como, ¿no? ¿Es racista? No. A ver, ¿estaría usted dispuesto a aceptar a un negro o negra, o dependiendo de dónde estén, un coreano, un japonés, un americano, un latino, etcétera, como visitante en su país? Si le responde sí, les plantean una pregunta que sea más cercana. ¿Estaría usted dispuesto a aceptar un negro, una negra o cualquier otra raza, ¿no? Como vecino de su casa? Si le responde sí, ¿estaría dispuesto usted a aceptar un negro o una negra como amigo personal? Si le responde sí, ¿estaría usted dispuesto a casarse con un negro o una negra? Y así sucesivamente, ¿no? Ese es un escalograma, o sea, va yendo de preguntas más generales a preguntas más específicas y más personales, ¿no? Para ver si es que la respuesta que les dio en un inicio es la verdadera o es una respuesta forzada, ¿ok?